Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión me encuentro resolviendo el cuestionario de práctica número 2, que corresponde a la primera unidad de este curso de métodos cuantitativos 3. Y la primera pregunta, pues, que nos aparece en este examen es esta, ¿verdad? Sea f de x igual a la función racional negativo 63x más 38 dividido entre 9x menos 198, nos preguntan cuál es el valor de la asíntota horizontal. Recordemos que las asíntotas horizontales pues son los valores que nos describen el comportamiento de la función cuando x toma valores arbitrariamente grandes, es decir, cuando x tiende hacia más infinito. Y similarmente, ¿verdad? Cuando x tiende hacia negativo e infinito. Esto nosotros lo resolvemos pues calculando el límite cuando x tiende hacia positivo e infinito de la función f de x. Pues nosotros podemos observar que la función f de x es una función racional, en donde el numerador como el denominador son polinomios de grado 1, y al tener el mismo grado, pues el resultado de este límite va a ser simplemente la división de los coeficientes principales, ¿verdad? Del numerador y del denominador. O sea que el resultado de este límite sería negativo 63 dividido entre 9, lo cual nos da como resultado pues negativo 7, ¿verdad? Entonces, negativo 7 es una asíntota horizontal, ¿verdad? La asíntota horizontal por la derecha. Y en este caso nosotros, pues para esta función, nosotros podemos observar también que el límite cuando x tiende hacia negativo infinito de esta función, pues toma el mismo valor, negativo 7. Entonces, pues solo existe una asíntota horizontal para esta función. Ustedes lo pueden corroborar, ¿verdad? Pues desarrollando lo que es la gráfica de esta función y observando que en negativo 7 tiene una asíntota horizontal tanto por la derecha como por la izquierda, ¿verdad? O sea que la respuesta a esta función, a esta pregunta, perdón, sería negativo 7. Y esta pues es la solución a la primera pregunta de este examen. Le damos siguiente página y ahora nos muestra la pregunta número 2. La pregunta número 2 pues nos dice sea f de x igual a la función racional negativo 45x más 26 dividido entre 9x menos 108, pues nosotros nos damos cuenta que bueno, nos piden cuál es el valor de la asíntota vertical. Recordemos que el valor de la asíntota vertical o una asíntota vertical son valores que posiblemente, bueno, que de hecho no están en el dominio de la función, ¿verdad? En este caso, y en los cuales la función crece arbitrariamente grande en valores cercanos, es decir, que la función f de x tiende hacia más infinito para valores cercanos, ¿verdad? A ese valor de la asíntota horizontal, ya sea por la derecha o por la izquierda. Entonces, en este caso, lo que debemos hacer nosotros es pues determinar los valores que hacen cero el denominador, que normalmente esos son los valores en donde nosotros vamos a tener una asíntota vertical. Entonces, tenemos que resolver la ecuación 9x menos 108 igual a 0. Y aquí, pues nosotros, resolviendo esa ecuación lineal, nos damos cuenta que x tiene que ser igual a positivo 12. Entonces, para verificar que en efecto esa es una asíntota vertical, lo que debemos determinar es que algún límite lateral, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 12, ya sea por la derecha o por la izquierda, podría hacerse también en algún otro caso, que esto sea más o menos infinito. Entonces, como nosotros ya sabemos que cuando x es 12, el denominador es 0, lo único que nos basta verificar es que en el numerador, al evaluarlo en 12, sea un valor distinto de 0. Distinto de 0. Y pues esto pues lo resolvemos simplemente evaluando negativo 45 por 12 más 26. Y al hacer esta evaluación, pues naturalmente observamos que esto es distinto de 0, ¿verdad? Entonces, al evaluar el límite, cuando x tiende a 12 de esta función, pues tendríamos una expresión de la forma c sobre 0, donde c es una constante distinta de 0 y naturalmente esos límites laterales van a ser positivo o negativo infinito, ¿verdad? Entonces, para este ejercicio, el resultado de la asíntota vertical, pues es positivo 12. Esta sería la respuesta a la pregunta 2 y pues le damos en siguiente página.
La pregunta número 3 pues nos dicen si a f de x igual a esa función seccionada, que es una función racional si x es mayor que 12, y es una función cuadrática si x es menor que o igual a 12. Entonces nos piden seleccionar la opción que consideramos correcta, ya sea que en y es igual a 9, o f de x tiene una discontinuidad removible en 12, o f de x tiene una discontinuidad esencial en 12, o f de x es continua en 12, ¿verdad? Bueno, pues para empezar, y igual a 9 descartada. De hecho, esa opción ni siquiera tiene sentido, ¿verdad? No es una opción posible de la respuesta, entonces debemos determinar si la función tiene una discontinuidad y clasificarla, o si la función es continua. Para ello, pues debemos evaluar inicialmente los límites laterales, es decir, calcular el límite cuando x tiende a 12 por la izquierda de f de x, ¿verdad? Es decir, esto se convierte en calcular el límite cuando x tiende a 12 por la izquierda. 12 por la izquierda significa valores menores que 12. Es decir, que debemos centrarnos en este intervalo. Debemos calcular el límite cuando x tiende a 12 por la izquierda de la función x cuadrado menos 12x más 9. Y eso, pues bueno, simplemente tenemos que evaluar, ¿verdad? Y nos damos cuenta pues bueno, para empezar, al evaluar nosotros aquí tendríamos 12 al cuadrado menos 12 por 12, eso se cancelaría, sería 0, ¿verdad? O sea que el resultado de este límite es 9. El límite cuando x tiende a 12 por la izquierda da como resultado 9. Y debemos ahora evaluar el límite cuando x tiende a 12 por la derecha de la función f de x. Esto pues se convierte en evaluar el límite cuando x tiende a 12 por la derecha de la función racional 7x al cuadrado menos 105x más 252. Esto dividido entre x al cuadrado menos 17x más 60. Entonces, si evaluamos ese límite, pues nos damos cuenta que en el numerador nosotros obtenemos que es 0. Es 0, ¿verdad? Y en el denominador también nos queda una forma, bueno, al evaluar ese valor en el denominador, pues también nosotros obtenemos el resultado 0. Entonces en este límite nosotros tenemos una forma indeterminada 0 sobre 0. Significa que nosotros lo que debemos hacer es factorizar. Si quieren voy a borrar aquí este espacio para tener, bueno, para poder tener espacio suficiente para factorizar. Nosotros tenemos 7x al cuadrado menos 105x más 252. Esto pues lo podemos factorizar pues por tanteo, ¿verdad? Por tanteo. Ocupamos dos números que multiplicados den 7. Vamos a tener 1 y 7. Y dos números que multiplicados den 252. Y pues bueno, podríamos tener, permítanme, podríamos tener que es negativo, bueno, esto sería 12, ¿verdad? Y aquí tendríamos 21. Como la suma de estos productos cruzados debe ser negativo, pues ambos factores aquí tienen que ser negativo. Y aquí si nosotros multiplicamos cruzado, esto pues ¿cuánto nos queda? Esto nos queda 7 por 12, esto es negativo 84, y 1 por negativo 21, esto es negativo 21. O sea que este resultado nos da negativo 105, que coincide con el valor central, ¿verdad? O sea que la factorización del numerador, pues esto nos queda simplemente x menos 12 por 7x menos 21. X menos 12 por 7x menos 21. Recordemos estos métodos de factorización, pues este es tanteo, o una técnica de tanteo que la estudiamos en métodos cuantitativos 1. Y el denominador, x al cuadrado menos 17x más 60. Esto pues tanteo simple, esto lo podemos factorizar como x menos por más por menos menos. Esto nos queda x menos 12 y x menos 5. Entonces, pues bueno, al hacer
la división, pues nosotros nos damos cuenta que el límite cuando x tiende a 12 por la derecha de la función f de x, esto nos quedaría el límite cuando x tiende a 12 por la derecha. La división de esos dos polinomios, pues eso se simplifica en 7x menos 21. Recordemos que este se cancelaría con este y simplemente nos queda 7x menos 21 sobre x menos 5. Y al evaluar ese límite cuando x tiende a 12, esto pues nos queda 7 por 12 menos 21, que da como resultado 63. Y en el denominador pues nos queda 12 menos 5, que da como resultado 7. 63 dividido entre 7, eso nos da como resultado 9. Entonces nosotros observamos que el límite cuando x tiende a 12 por la izquierda es 9. Y el límite cuando x tiende a 12 por la derecha es 9. Significa que el límite general de la función cuando x tiende a 12 es 9. O sea que el límite existe y la función está definida cuando x es igual a 12, ¿verdad? Entonces está definida y toma básicamente el evaluar esa función en 12, ¿verdad? Que da como resultado 9. Entonces, como los límites laterales existen, la función está definida en 12 y toma el mismo valor, ¿verdad? De 9. Entonces nosotros concluimos que pues bueno, f es continua en 12. Aquí cuidado, ¿verdad? Que alguien podría haberse tentado a seleccionar y igual 9, porque los límites laterales dan 9 y pues la función evaluada en 12 es 9, pero pues bueno, y igual 9 no nos dice nada, ¿verdad? No nos dice nada de esa opción, simplemente nos dice que existe una variable y que esa variable y toma el valor de 9, pero no está en nada relacionado con lo que nos preguntan aquí sobre la función f de x. Entonces la respuesta correcta para esta pregunta era f de x es continua en x igual a 12. Y pues bueno, ya terminamos esta pregunta y pasamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 es una aplicación donde nos dice, bueno, los dueños de una microempresa de Oriente se dieron cuenta que la función de costo mensual de su empresa en la producción de X baleadas es de C de X igual a 16.423 más 12X menos 0.001 por X al cuadrado. Eso pues bueno, asumo que está en lempiras, ¿verdad? Y nos preguntan, calcule la tasa de cambio promedio de la función de costos si en un mes la producción aumenta de 2.122 a 2.360 baleadas. Redondee su respuesta con una precisión de 2 cifras decimales después del punto decimal. Ahí pues nos muestran un ejemplo, ¿verdad?, de lo que tenemos que ingresar. Entonces, bueno, para empezar nos piden tasa de cambio promedio. Nosotros sabemos que necesitamos un incremento, pues en este caso nuestra variable independiente, que es la cantidad de baleadas, ¿verdad? Que es el número de baleadas o el nivel de producción de baleadas. En este caso, el incremento de las baleadas pues sería de 2.360 menos 2.122. Ese es el incremento, ¿verdad?, de pues el número de baleadas. Y esa cantidad, pues bueno, esto nos da un total de 238. Es decir, que en 2 meses, ¿verdad? Bueno, en 2 meses adyacentes, es decir, de un mes a otro, hubo un incremento de 238 baleadas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ese es el incremento en la cantidad de baleadas. Ahora nosotros necesitamos calcular lo que es el incremento en el costo. El incremento en el costo, pues bueno, eso sería la diferencia de el costo que nosotros tendríamos si producimos 2.360 baleadas menos el costo que nosotros tenemos produciendo 2.122 baleadas. Entonces lo que debemos hacer pues es evaluar la función, ¿verdad?, en esos valores y pues bueno, ver cuánto se incrementa, ¿verdad?, el costo. Entonces, cuando se producen 2.360 baleadas, es decir, sustituyendo el valor
de x igual a 2.360 en la función de costo, pues nosotros obtenemos un costo de 39.173.4 lempiras, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos un nivel de producción de 2.122 baleadas, pues haciendo esas cuentas, ¿verdad? Nos damos cuenta que el costo, ¿verdad?, de producción pues es de 37.384.116 lempiras, ¿verdad? Entonces, el incremento en el costo pues tomaría un valor de 1.789 lempiras, .284, ¿verdad? Eso sería el incremento en el costo, ¿verdad? Ahora, como nos piden la tasa de cambio promedio, pues nosotros recordemos, ¿verdad?, la tasa de cambio promedio. Esto pues va a ser el incremento en nuestra función dividido entre el incremento en nuestra variable independiente. En este caso sería 1.789.284 dividido entre el incremento en nuestra variable independiente, es decir, el incremento en el número de baleadas es de 238, ¿verdad? Y pues bueno, realizando esa operación obtenemos un resultado de 7.518. 7.518. Ahora, como nosotros nos piden redondear a una precisión de 2 cifras decimales, significa que la tasa de cambio promedio para este ejercicio será 7.52. Es decir, que el costo pues adicional, ¿verdad?, por producir cada baleada es de 7 lempiras con 52 centavos. Eso es lo que nos cuesta producir una baleada adicional, ¿verdad? 7.52. Y esa es pues la tasa de cambio promedio. Nosotros aquí ingresamos como respuesta 7. Y aquí en la plataforma, en Moodle, ¿verdad?, para ingresar el punto decimal, pues tenemos que escribir la coma. O sea que eso sería 7,52. Y con esto pues damos por resuelto este ejercicio y le damos en terminar intento. Y ya pues resolvimos las 4 preguntas de este examen de práctica y le damos en enviar todo y terminar. Y pues como podemos observar tuvimos una puntuación perfecta de 50 sobre 50, ¿verdad? Entonces este era el examen de práctica número 2. Y pues bueno, ya saben, ¿verdad? Cada uno pues posiblemente le aparecieron ejercicios diferentes, ¿verdad? Pero en esencia todos se resolvían con un análisis similar, ¿verdad?, a este examen. Así que por mi parte, jóvenes, por hoy es todo y espero que hayan tenido pues resultados similares, ¿verdad? Una puntuación perfecta, y si fallaron algún ejercicio, pues los motivo a que estudien un poco sobre esas determinadas áreas, ¿verdad? Y pues que en futuras evaluaciones pues les vaya mejor, ¿verdad? Así que listo, jóvenes, sigan estudiando y éxitos.